El sol de agosto, implacable y abrasador, caía con furia sobre la hacienda de Las Rosas, en el corazón de Sonora, México. Corría el año de 1876 y la hacienda, vasta y próspera, con sus campos dorados y ganado abundante, parecía un oasis en medio de la inclemencia del desierto. Sin embargo, esa riqueza, lejos de ser una bendición, se había convertido en una maldición, una invitación constante a los ataques feroces de los guerreros apaches, quienes reclamaban esas tierras como suyas desde tiempos inmemoriales, con una ferocidad que no distinguía entre hombres, mujeres o niños. Don Ramiro Mendoza, un hombre de 55 años, con el rostro surcado por profundas arrugas que contaban historias de batallas perdidas y sacrificios incontables, observaba a su única hija, Isabela, desde la ventana de su estudio. Ella, con 18 años recién cumplidos, alimentaba palomas en el patio central, su cabello castaño brillante como miel bajo el sol y sus ojos verdes profundos como esmeraldas destellaban una inocencia casi dolorosa en un mundo que no ofrecía piedad. Su belleza era innegable, un faro de luz en la oscuridad de esos tiempos turbulentos, pero su padre, en un susurro apenas audible, la calificó de inútil para los tiempos que vivimos, una confesión desgarradora que le partía el alma, porque aunque su corazón se desgarrara al pronunciarlas, sabía que en un mundo donde la supervivencia se medía en fuerza y astucia, la dulzura y la obediencia de Isabela, tan hermosas, parecían una debilidad insuperable. La tranquilidad de esa mañana se desmoronó con la llegada del coronel Vargas, un hombre curtido por la guerra, cuya presencia anunciaba siempre malas noticias. Había venido con una propuesta que sonaba más a ultimátum que a negociación, una solución desesperada para una situación insostenible. Los ataques apaches se habían intensificado de manera alarmante en los últimos meses, y el ejército mexicano, desbordado y carente de recursos, no podía garantizar la protección de todas las haciendas de la región. Sin embargo, una oportunidad de tregua se presentaba, un acuerdo frágil que, si bien cruel en su esencia, podría salvar innumerables vidas de ambos bandos. «Don Ramiro», dijo el coronel, sirviéndose un vaso de mezcal con la calma de quien está acostumbrado a decidir destinos. «Tenemos un prisionero apache muy particular. No es un guerrero común, es Caito, sobrino del gran jefe Cuervo, uno de los líderes más respetados de su pueblo. Lo capturamos herido después del último ataque y en lugar de ejecutarlo, queremos usarlo para negociar una paz temporal, una alianza que protegería la región de futuros ataques, un respiro que podríamos usar para fortalecer nuestras defensas». El plan, en su fría lógica, era entregar a Isabela a Caito como una ofrenda de respeto y confianza, sellando así una alianza con la sangre de su propia hija, una práctica antigua usada por muchas culturas para unir territorios enemigos a través del matrimonio forzado, pero para don Ramiro significaba entregar a su única hija a un mundo que consideraba salvaje y peligroso, una decisión que lo atormentaría hasta el último de sus días. «Mi hija no es una mercancía para intercambiar», don Ramiro había rugido, golpeando el puño contra la robusta mesa de roble que había pertenecido a su abuelo, un grito de desesperación que resonó en el despacho. Pero el coronel Vargas, con una frialdad calculada, conocía bien los puntos débiles de los hombres desesperados, aquellos que se aferraban a cualquier esperanza, por ínfima que fuera, para proteger a lo que más amaban. Sus otros 4 hijos están en edad de casarse y formar sus propias familias, continuó el coronel, sin inmutarse ante la furia del hacendado. Si los ataques continúan, no habrá hacienda que heredar, ni hijos vivos para perpetuar el apellido Mendoza. Una hija sacrificada puede salvar a toda una generación.
Esas palabras, afiladas como dagas, se clavaron en el corazón de don Ramiro, quien había visto demasiadas haciendas convertidas en cenizas, demasiadas familias destrozadas por una guerra que parecía no tener fin, una guerra que amenazaba con consumir todo lo que él había construido con tanto esfuerzo y sacrificio. La elección, si es que podía llamarse así, era desgarradora: la vida de su hija o la supervivencia de toda su estirpe. Durante las horas siguientes, don Ramiro se paseó por su despacho como un animal enjaulado, cada paso una tortura, luchando en silencio entre el amor paternal que sentía por Isabela y la abrumadora responsabilidad de proteger a toda su familia. La imagen de las haciendas quemadas y las familias desoladas se repetía una y otra vez en su mente, una pesadilla recurrente que lo empujaba hacia una decisión que jamás creyó tomar. Cuando finalmente llamó a Isabela a su presencia, el sol se ocultaba en el horizonte, pintando el cielo con tonos carmesí y púrpura que parecían anticipar el drama que estaba a punto de desarrollarse. La joven entró al despacho con la gracia natural que había heredado de su madre, doña Elena, sin imaginar que en los próximos minutos su mundo se desmoronaría por completo, que la vida que conocía, tan segura y protegida, estaba a punto de transformarse en algo irreconocible. «Hija mía», comenzó don Ramiro, evitando mirarla directamente a los ojos, su voz apenas un susurro que se quebraba con cada palabra, «he tomado una decisión que salvará a esta familia y a todos los que dependen de nosotros. Mañana partirás hacia el territorio apache, donde vivirás como esposa de uno de sus guerreros». Las palabras cayeron sobre Isabela como un rayo que destroza un árbol en plena tormenta, un golpe brutal que la dejó sin aliento. Durante varios segundos creyó haber escuchado mal, su mente incapaz de procesar la magnitud de lo que su padre acababa de anunciar. Una sentencia que la arrojaba a un destino incierto, a un mundo que, hasta ese momento, solo existía en los relatos aterradores que se contaban en la hacienda. «Padre», murmuró Isabela con voz temblorosa, la incredulidad tiñendo cada sílaba. «¿Está hablando en serio?» «Completamente en serio», respondió él, y por primera vez en su vida, Isabela vio lágrimas asomándose en los ojos del hombre que siempre había considerado más fuerte que las montañas que rodeaban su hogar. Era un espectáculo desgarrador, una grieta en la armadura de su padre que revelaba la profundidad de su desesperación. «Es la única manera de proteger todo lo que hemos construido. Tu sacrificio salvará las vidas de tus hermanos, de tu madre, de todos los trabajadores de esta hacienda». La palabra sacrificio resonó en el alma de Isabela como una campana fúnebre, un eco amargo que le heló la sangre. En ese momento comprendió una verdad dolorosa. Para su familia, ella nunca había sido realmente una hija querida, un tesoro incondicional, sino una pieza en el gran tablero de ajedrez, que era la supervivencia en la frontera. Un peón sacrificable en una partida sin fin, una ficha de intercambio para asegurar la continuidad de su linaje. La revelación fue un golpe más duro que la noticia misma de su partida, pues no solo perdía su libertad, sino también la ilusión de un amor incondicional por parte de quienes debían protegerla. Doña Elena, quien había estado escuchando desde el pasillo, entró corriendo con el rostro bañado en lágrimas, sus manos temblorosas aferrándose a Isabela como si pudiera protegerla de las decisiones del mundo masculino que la rodeaba. Su hija era el centro de su mundo, la luz que iluminaba sus días en un lugar donde la alegría era un lujo que pocas veces podían permitirse. «Ramiro, no puedes hacer esto», suplicó, con la voz ahogada por el llanto. «Es nuestra niña, nuestra única hija mujer. Los apaches son salvajes, no sabemos qué le harán». Pero don Ramiro había endurecido su corazón para tomar la decisión más difícil de su vida. Una barrera infranqueable se había levantado en su alma.
impidiendo que la súplica de su esposa lo hiciera flaquear. «Ya está decidido, Elena. El coronel partirá con ella al amanecer. Kaito la está esperando en el campamento militar y desde allí la llevarán a territorio apache». Esa noche fue la más larga en la vida de Isabela. Permaneció despierta en su habitación, mirando las vigas de madera del techo que había contemplado desde niña. Cada imperfección, una memoria, sabiendo que era la última vez que dormiría bajo el techo que la había protegido durante 18 años. Sus pertenencias más preciadas cabían en un pequeño baúl de cuero, la Biblia que le había regalado su abuela, algunas joyas de familia y el vestido blanco que su madre había bordado para el día de su boda. Un día que ahora llegaría de la manera más inesperada, transformado en una condena. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol pintaron de oro las paredes de adobe de la hacienda, Isabela se despidió de la única vida que había conocido, una despedida muda, cargada de un dolor que se sentía físico, una herida abierta en el alma. Sus hermanos la abrazaron con una torpeza masculina, sin saber qué palabras podrían aliviar el dolor de la separación. Sus gestos, un intento vano de contener la inmensidad de la tragedia. Su madre lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, susurrando oraciones en su oído y prometiéndole que siempre estaría en su corazón, una promesa que resonaría en el vacío de la ausencia. El viaje hacia el campamento militar duró 2 días, a través de paisajes que se volvían más áridos y salvajes con cada kilómetro recorrido, una metáfora visual de la transformación brutal de su destino. Isabela viajaba en silencio, observando cómo la civilización que conocía se desvanecía gradualmente, reemplazada por montañas rocosas y desiertos que parecían extenderse hasta el infinito. Un lienzo de desesperanza que marcaba el fin de su mundo conocido y el comienzo de una odisea incierta, un viaje sin retorno a lo desconocido. Cuando finalmente llegaron al campamento, el coronel Vargas la condujo hacia una tienda donde la esperaba el hombre que cambiaría su destino para siempre. Kaito se encontraba de pie, con las manos atadas a la espalda, pero su presencia llenaba todo el espacio disponible, una fuerza silenciosa que imponía respeto. Era un hombre de 26 años, alto y fuerte, con la piel bronceada por el sol del desierto y el cabello negro que caía sobre sus hombros como una cascada de medianoche. Sus ojos oscuros tenían la profundidad de quien ha visto tanto la gloria como la tragedia, un reflejo de innumerables batallas y pérdidas. Y cuando posó su mirada en Isabela, ella sintió como si estuviera siendo evaluada por un juez que veía más allá de las apariencias superficiales. Una mirada penetrante que parecía desnudar las almas y revelar las verdades ocultas. «¿Esta es la mujer que me envían?», preguntó en un español claro, pero con acento marcado, dirigiéndose al coronel. Su voz tenía un tono de incredulidad que hizo que las mejillas de Isabela se encendieran de humillación, una vergüenza profunda que la invadió. «¿Creen que voy a aceptar a alguien que me entregan como si fuera un animal al que lanzan comida?». El coronel endureció su expresión. «No tienes opción, Apache. Esta mujer es parte del acuerdo. ¿La tratarás con respeto o volverás a enfrentar el pelotón de fusilamiento?». La tensión en la tienda era palpable, un campo de batalla invisible donde 2 mundos colisionaban, y en el centro, Isabela, una víctima forzada de un acuerdo cruel, una marioneta en manos del destino. Isabela encontró su voz por primera vez desde que había llegado, una voz que surgió de lo más profundo de su ser, cargada de una dignidad que sorprendió a todos los presentes, incluso a ella misma. «Yo tampoco pedí estar aquí», declaró con una firmeza inesperada, sus ojos verdes desafiando la mirada de Kaito. «Pero aquí estamos ambos, así que tendremos que encontrar la manera de sobrevivir a esto». Sus palabras fueron directas, sin autocompasión,
despojadas de cualquier rastro de debilidad, y Kaito la miró con nueva atención, una chispa de curiosidad encendiéndose en sus ojos. En sus ojos verdes, él vio algo que no esperaba. No era una víctima llorosa, ni una mujer quebrada por las circunstancias. Era alguien que, a pesar del miedo evidente, mantenía la cabeza alta y enfrentaba su destino con un coraje silencioso, una fuerza interior que él no había previsto, una voluntad inquebrantable que lo intrigó y profundamente. Era como si, en ese instante, el guerrero apache reconociera en ella una resiliencia que trascendía las barreras culturales y las diferencias de su estatus. Después de que les quitaran las ataduras a Kaito y los dejaran solos en la tienda, se miraron durante largos minutos en un silencio cargado, un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Eran dos extraños unidos por circunstancias que ninguno había elegido. Dos prisioneros de las decisiones de otros, pero con la posibilidad de escribir juntos una historia que nadie más podría anticipar. El viaje hacia el territorio apache duró 3 días, que se sintieron como una eternidad, cada hora una prueba de resistencia. Isabela cabalgaba en silencio sobre una yegua que le habían asignado, mientras Kaito montaba a su lado en un caballo pinto que parecía ser una extensión de su propio ser. Él no había vuelto a dirigirle la palabra desde el campamento militar, pero ella podía sentir sus ojos observándola, ocasionalmente evaluando cada gesto, cada reacción ante el paisaje cada vez más salvaje que los rodeaba. Una mirada constante que, aunque silenciosa, era un diálogo tácito entre dos almas que comenzaban a forjar una conexión inesperada en medio de la adversidad. El territorio apache era diferente a todo lo que Isabela había conocido, un paisaje imponente que desafiaba cualquier descripción. Las montañas se alzaban como gigantes de piedra roja hacia el cielo infinito, sus cumbres majestuosas, recortándose contra el azul intenso, mientras que los valles se extendían cubiertos de cactus y arbustos que parecían susurrar secretos ancestrales con cada ráfaga de viento. Historias de un pueblo enraizado en la tierra. Era una tierra que hablaba de libertad y resistencia, donde cada roca contaba historias de guerreros que habían luchado por preservar su forma de vida durante generaciones. Un legado de lucha y supervivencia grabado en cada rincón del paisaje, un testimonio silencioso de la indomable voluntad de un pueblo. Cuando finalmente llegaron al poblado apache, Isabela sintió como si hubiera entrado a un mundo completamente diferente, un universo paralelo donde las reglas y costumbres eran ajenas a todo lo que había aprendido, un choque cultural que la dejó sin aliento, pero también con una extraña sensación de asombro. Las tiendas de piel curtida se extendían en un círculo perfecto alrededor de un espacio central, donde ardía una fogata que parecía no extinguirse nunca, un corazón palpitante de la comunidad. Niños de piel bronceada corrían entre las tiendas, sus risas llenando el aire, deteniéndose para observar con curiosidad a la mujer de piel clara que había llegado con uno de sus guerreros, una novedad que generaba asombro y especulación en sus pequeños rostros. «Esta será tu casa», dijo Kaito finalmente, señalando hacia una tienda más pequeña ubicada en la periferia del círculo. Sus primeras palabras en 3 días sonaron ásperas, como si hablar le costara un esfuerzo físico, una muestra de la incomodidad que sentía. «Yo dormiré afuera hasta que decidamos qué hacer contigo». Las palabras no fueron crueles, pero tampoco amables. Simplemente un establecimiento de las reglas básicas de una convivencia que ninguno de los dos había elegido. Una verdad ineludible que marcaba el inicio de su cohabitación forzada. Isabela asintió en silencio, comprendiendo que tenía que demostrar su valor antes de ganarse cualquier tipo de respeto en ese lugar. Un desafío
que la impulsaría a romper sus propias barreras. La tienda era simple pero funcional, un espacio austero que contrastaba con los lujos de su hacienda. Una cama hecha de pieles de búfalo, algunos recipientes de arcilla para agua y una pequeña área donde podía guardar sus escasas pertenencias constituían todo su nuevo hogar. Era más espartana que la habitación más humilde de la hacienda, pero había algo en su simplicidad que la tranquilizó, una extraña paz en la ausencia de pretensiones. No había lujos que mantener, no había apariencias que sostener, solo la necesidad básica de sobrevivir un día a la vez, una lección de humildad y adaptación que la forzaría a reevaluar sus prioridades y a encontrar fortaleza en la ausencia de comodidades, una nueva forma de libertad en la despojada realidad. Los primeros días fueron los más difíciles de su vida, cada hora una prueba de resistencia. Las mujeres apaches la observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza, sus miradas escrutadoras, llenas de preguntas silenciosas. Había llegado del mundo de sus enemigos, del pueblo que había matado a sus hermanos e hijos en incontables batallas, y la sombra de esa historia se cernía sobre ella. ¿Cómo podrían confiar en alguien cuyo padre probablemente había disparado contra guerreros apaches? La sospecha era un muro invisible que la separaba de la comunidad, un desafío constante a su integración. Aisha, una mujer de mediana edad, con cicatrices en las manos que hablaban de una vida de trabajo duro, fue la primera en acercarse, su mirada firme pero no hostil. ¿Sabes hacer algo útil?, le preguntó directamente en un español quebrado, pero comprensible. ¿O solo sabes estar sentada como las mujeres de las haciendas? Isabela había crecido protegida, pero no inútil. Su madre le había enseñado a coser, cocinar y cuidar heridos cuando era necesario, habilidades que ahora se revelaban como su única esperanza de integración. «Sé trabajar con mis manos», respondió con honestidad, «pero necesito que me enseñen cómo hacerlo aquí». Esa respuesta simple cambió algo en la expresión de Aisha. No había arrogancia en las palabras de Isabela. No había pretensión de superioridad. Solo la honestidad de alguien dispuesta a aprender. Una humildad que desarmó la desconfianza inicial. Durante las siguientes semanas, Isabela se sumergió en el aprendizaje de una forma de vida completamente diferente. Una inmersión total en las costumbres apaches que la transformaría profundamente. Aprendió a curtir pieles bajo la guía de mujeres que habían perfeccionado el arte durante décadas. Sus manos, antes suaves como pétalos, se llenaron de callos y pequeñas heridas. Pero cada marca era una prueba de que estaba adaptándose a su nueva realidad, una insignia de su progreso en ese mundo ajeno. Aprendió a identificar las plantas comestibles del desierto, a encontrar agua en lugares donde parecía imposible, a preparar alimentos con ingredientes que nunca había visto en su vida. Cada día era una lección de supervivencia, pero también una lección de respeto hacia una cultura que había aprendido a vivir en armonía con la tierra más árida, una conexión profunda con la naturaleza que la transformaba. Kaito la observaba desde la distancia, pero mantenía su palabra de dormir fuera de la tienda. Algunas noches, Isabela lo escuchaba moverse alrededor del fuego que encendía para proteger la entrada y se preguntaba qué pensamientos ocupaban la mente de un hombre que había perdido su libertad al mismo tiempo que ella había perdido la suya, una paradoja que los unía en su destino compartido. El silencio entre ellos seguía siendo una barrera, pero ahora estaba teñido de una curiosidad mutua, una tensión silenciosa que prometía algo más profundo. Una tarde, mientras Isabela ayudaba a reparar una tienda dañada por el viento, llegaron noticias que pusieron a todo el poblado en alerta, una urgencia que rompió la rutina. Un grupo de niños había salido a recoger frutos silvestres y
No había regresado antes del anochecer. En territorio apache, la noche traía peligros que podían costar vidas. Animales salvajes, terreno traicionero o, peor aún, soldados mexicanos en patrulla. La preocupación era palpable, un temor que se extendía como una sombra sobre la comunidad. «Formaremos grupos de búsqueda», anunció Naalnish, el jefe temporal del poblado en ausencia del gran jefe Cuervo. «Kaito, tú conoces mejor que nadie los senderos del Cañón Norte». Isabela vio la tensión en el rostro de Kaito. Era su primera oportunidad de demostrar su lealtad al poblado después de su captura, una prueba crucial de su honor, pero también una oportunidad de escape si decidía no regresar, una tentación que acechaba en la oscuridad. Todos los ojos estaban puestos en él, esperando ver si elegiría el honor o la libertad personal, una decisión que marcaría su futuro y el de la comunidad. «Iré», declaró Kaito sin vacilación, su voz firme y resonante, un testimonio de su compromiso. «Pero ella viene conmigo», añadió, señalando a Isabela. Su declaración sorprendió a todos, especialmente a ella, una propuesta inesperada que la tomó por sorpresa. «¿La mujer blanca?», preguntó Naalnish, con escepticismo evidente, su mirada reflejando la desconfianza arraigada en el corazón de la tribu. «Tiene manos pequeñas y puede llegar a lugares donde nosotros no podemos», respondió Kaito, su voz cargada de una lógica innegable. «Si los niños están heridos o atrapados, podría ser útil». Era la primera vez que Kaito hablaba de ella como algo más que una carga, una muestra de reconocimiento que Isabela no había anticipado. Y Isabela sintió una mezcla extraña de orgullo y nerviosismo, una emoción compleja que la llenaba. Sabía que esta era su oportunidad de demostrar que podía ser más que una extraña tolerada en el poblado, una prueba crucial de su valía y su lugar en esa nueva comunidad. La búsqueda los llevó a través de senderos rocosos que serpenteaban entre paredes de piedra roja, que se alzaban como catedrales naturales hacia el cielo estrellado, un paisaje imponente que los envolvía. Kaito se movía con la gracia silenciosa de alguien que había nacido para vivir en armonía con la tierra, cada paso una danza en el silencio del desierto, mientras que Isabela luchaba por mantener el ritmo sin hacer ruido que pudiera alertar a cualquier peligro, sus movimientos más torpes pero decididos. «¿Por qué me trajiste realmente?», le preguntó finalmente cuando se detuvieron para beber agua de un manantial escondido entre las rocas, la pregunta brotando de su alma. Kaito la estudió durante un largo momento antes de responder, sus ojos profundos escudriñando su rostro. «Porque necesitabas demostrar tu valor tanto como yo necesitaba demostrar el mío», dijo con una honestidad brutal, sin rodeos. «Si regresamos sin los niños, ambos seremos vistos como fallos. Si los encontramos, ambos habremos ganado nuestro lugar». Sus palabras revelaron una comprensión profunda de la dinámica social que ambos enfrentaban, una verdad que trascendía sus diferencias. No eran solo un guerrero capturado y una mujer entregada. Eran dos forasteros que necesitaban demostrar que merecían pertenecer a esa comunidad, una lucha compartida por aceptación y supervivencia. Fue Isabela quien escuchó primero los llantos débiles que venían de una grieta profunda en la pared del cañón. Su oído, entrenado para escuchar los sonidos sutiles de la vida doméstica, captó lo que Kaito había pasado por alto, una sensibilidad que resultó crucial. «Allí», susurró, señalando hacia la hendidura que parecía tragarse la luz de la luna, una pequeña abertura en la inmensidad de la roca. Kaito se asomó a la grieta y confirmó sus sospechas. 3 niños estaban atrapados en una cavidad natural, asustados pero aparentemente ilesos, sus pequeños rostros pálidos por el miedo. El problema era que la abertura era demasiado estrecha para que un guerrero adulto pudiera descender sin quedarse atascado.
Una limitación física que presentaba un dilema. ¿Puedo bajar?, ofreció Isabela sin vacilación, evaluando la abertura con ojos que habían aprendido a calcular espacios durante sus semanas trabajando con las mujeres del poblado. Una nueva habilidad que ahora podía ser la clave. «Es peligroso», murmuró Kaito, pero ella ya estaba estudiando la mejor manera de descender, su mente enfocada en la tarea. «Todo en esta vida es peligroso», respondió con una sonrisa que sorprendió al guerrero, una chispa de audacia en sus ojos. «Al menos esta vez puedo elegir mi propio riesgo». Con una cuerda hecha de fibras vegetales atada alrededor de su cintura, Isabela descendió lentamente hacia la cavidad donde esperaban los niños aterrorizados, sus movimientos cuidadosos y precisos. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por una emoción diferente, una sensación de propósito que la llenaba. Por primera vez desde que había llegado al territorio apache, se sentía verdaderamente útil, su vida adquiriendo un nuevo sentido. Los niños se aferraron a ella como si fuera un ángel enviado para rescatarlos, y uno por uno logró asegurarlos con la cuerda para que Kaito los izara a la superficie. Cuando finalmente ella misma fue izada, encontró al guerrero observándola con una expresión que no había visto antes en sus ojos, una mezcla de admiración y respeto. «Tienes el corazón de una guerrera», murmuró mientras la ayudaba a ponerse de pie sobre terreno firme. Era el primer cumplido que recibía desde su llegada y sintió que algo se encendía en su pecho. No solo gratitud o alivio, era el reconocimiento de haber encontrado una parte de sí misma que nunca había conocido, una fortaleza interior que la conectaba con ese mundo nuevo. El regreso al poblado fue triunfal. Los padres de los niños rescatados recibieron a Isabela no como una extraña, sino como alguien que había arriesgado su propia seguridad por el bienestar de sus hijos, una heroína en sus ojos. Las mujeres, que antes la observaban con desconfianza, ahora la miraban con respeto genuino, sus miradas llenas de admiración. Esa noche, por primera vez desde su llegada, Kaito se acercó a la fogata donde Isabela se sentaba sola después de la celebración. «¿Puedo sentarme contigo?», preguntó con una cortesía que no había mostrado antes, un gesto de acercamiento. «Es tu poblado», respondió ella. «Yo soy la invitada no deseada». «Ya no», dijo él, sentándose a una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para que pudieran hablar en voz baja. «Hoy demostraste que tu presencia aquí puede ser una bendición, no una maldición». Por primera vez desde que se conocieron, hablaron realmente. Una conversación que trascendía las superficialidades. Kaito le contó sobre su captura, sobre cómo había luchado hasta quedar inconsciente, defendiendo a un grupo de ancianos durante un ataque del ejército mexicano. Una historia de valentía y sacrificio. Isabela le habló de su vida en la hacienda, de cómo había crecido, sintiéndose útil solo en las domésticas, sin imaginar que tenía la fuerza interior para enfrentar desafíos reales. Una revelación sobre sí misma. «¿Extrañas tu vida anterior?», preguntó él cuando el fuego se había reducido a brasas que brillaban como estrellas caídas. Isabela contempló la pregunta durante un largo momento. «Extraño la seguridad», admitió. «Extraño saber qué esperar cada día, pero no extraño sentirme inútil. Aquí, cada día que sobrevivo, es una victoria que gané por mí misma». Kaito asintió con comprensión. «Yo extraño la libertad de cabalgar sin límites, pero no extraño la soledad de no tener un lugar donde pertenecer verdaderamente». Sus palabras revelaron una vulnerabilidad que Isabela no había esperado. Este guerrero, que parecía tan fuerte y autosuficiente, también era un hombre que buscaba su lugar en el mundo, una conexión inesperada en la vulnerabilidad compartida. Cuando se despidieron esa noche,
Ambos sabían que algo había cambiado entre ellos. Ya no eran solo dos prisioneros, tolerándose mutuamente. Eran dos personas que habían comenzado a verse como seres humanos completos, con historias, miedos y fortalezas que merecían respeto, un entendimiento profundo que trascendía las barreras culturales y las circunstancias que los unían. Los días que siguieron al rescate transformaron completamente la vida de Isabela en el poblado apache. Las mujeres que antes la miraban con desconfianza, ahora la buscaban para pedirle ayuda con tareas que requerían manos delicadas o una perspectiva diferente, su opinión valorada en la comunidad. Los niños corrían hacia ella cuando la veían, recordando cómo había arriesgado su seguridad para salvarlos de la oscuridad de la caverna. Sus pequeños rostros iluminados por la admiración y la confianza que le tenían. Pero fue Pequeño Halcón, el niño de 6 años al que había rescatado primero, quien se convirtió en su sombra constante. Sus padres habían muerto en un ataque del ejército mexicano meses atrás, y desde 1900 entonces vivía bajo la protección de la tribu, pero sin el calor específico de una familia propia. Una herida en su corazón que Isabela había sanado. Algo en la gentileza de Isabela había tocado su corazón herido y ella había respondido a esa necesidad con un instinto maternal que no sabía que poseía, una conexión profunda que trascendía la sangre. «¿Te quedarás para siempre con nosotros?», le había dicho Pequeño Halcón una mañana mientras lo ayudaba a trenzar cuerdas para las redes de pesca. La pregunta la golpeó como un puñetazo en el estómago. La inmensidad de la decisión la dejó sin aliento. Se quedaría para siempre. No había pensado en términos de para siempre desde su llegada. Había estado tan enfocada en sobrevivir un día a la vez que no se había permitido imaginar un futuro real en ese lugar. «No lo sé, Pequeño Halcón», respondió honestamente, acariciando el cabello negro del niño. «¿Te gustaría que me quedara?» «Sí», respondió él sin vacilación. «Kaito también quiere que te quedes. Lo veo en sus ojos cuando te mira». Las palabras del niño la hicieron sonreír. Los niños tenían una manera de ver verdades que los adultos se esforzaban por ocultar. Una inocencia que revelaba lo que el corazón sentía. Era cierto que algo había cambiado en la forma en que Kaito la observaba. Ya no era la evaluación fría de un guerrero midiendo una amenaza potencial, sino una curiosidad, respeto y algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Una conexión tácita que crecía entre ellos. Esa misma tarde, mientras Isabela ayudaba a Aisha a preparar medicinas con hierbas del desierto, llegó corriendo un joven guerrero con noticias alarmantes, la urgencia en su voz evidente. Una familia de colonos mexicanos había acampado cerca del manantial sagrado, el lugar donde los apaches realizaban ceremonias ancestrales y donde no se permitía la presencia de extraños, una violación del territorio sagrado. «Están enfermos», informó el joven, jadeando por la carrera. «Una mujer, su esposo y 2 niños pequeños parecen tener la fiebre que mata, pero están demasiado débiles para moverse». Naalnish convocó inmediatamente a un consejo de guerra. La presencia de mexicanos en territorio sagrado era una violación que normalmente se castigaba con la muerte, pero atacar a una familia enferma podría traer la venganza del ejército y poner en peligro a todo el poblado. La decisión era compleja, un dilema moral que enfrentaba a la tribu. «Debemos expulsarlos antes de que contaminen el agua sagrada», declaró uno de los guerreros más jóvenes, cuyo padre había muerto en manos de soldados mexicanos, su voz cargada de ira. «Si están tan enfermos como dice Halcón Veloz, morirán en el camino», replicó otro. «Sus muertes en territorio sagrado contaminarían la tierra peor que su presencia viva». Kaito había permanecido en silencio durante el debate, pero cuando todas las voces se acallaron, se puso de pie. «Conozco esa enfermedad.
dijo con voz grave. Mi hermana menor murió de eso hace 3 inviernos. Si realmente es la fiebre que mata, pronto estarán demasiado débiles para ser una amenaza, pero también demasiado débiles para alejarse. Fue entonces cuando Isabella, que había estado escuchando desde el borde del círculo, donde se permitía a las mujeres observar pero no participar, hizo algo que sorprendió a todos. Se adelantó y habló directamente al consejo. «Yo puedo ayudarlos», declaró con voz firme que resonó en el silencio expectante. «En la hacienda de mi padre vi esta enfermedad varias veces. Sé cómo preparar las medicinas que pueden salvarlos. Si les devolvemos la salud, podrán irse por su propia voluntad sin contaminar la tierra sagrada». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el viento susurrando entre las tiendas, un momento de expectación y tensión. Una mujer mexicana ofreciéndose a salvar a otros mexicanos podría ser visto como traición a su nueva tribu, pero también podría ser la solución perfecta a un problema que amenazaba con traer consecuencias violentas, una encrucijada moral y estratégica. ¿Y si intentan hacerte daño?, preguntó Nalnish, estudiando el rostro determinado de Isabella. «Si te reconocen como la hija de un hacendado y tratan de llevarte con ellos por la fuerza, entonces habrán demostrado que no merecían mi ayuda», respondió ella con calma. «Pero si realmente están muriendo, no tendrán fuerza para nada, excepto agradecer cualquier alivio que puedan recibir». Kaito se puso de pie lentamente. «Yo la acompañaré», anunció, y su declaración añadió una nueva dimensión al debate. «Si algo sale mal, estaré allí para protegerla. Si la medicina funciona, yo seré testigo de que ella eligió salvar vidas mexicanas para proteger la tierra apache». 2 horas después, Isabella y Kaito cabalgaban hacia el manantial sagrado, cargando alforjas llenas de hierbas medicinales que ella había preparado bajo la guía de Aisha. El trayecto se realizó en silencio, pero era un silencio diferente a los de las primeras semanas. Ya no era la tensión de 2 extraños forzados a tolerarse, sino la concentración compartida de 2 personas unidas por un propósito común, una misión que los conectaba profundamente. Cuando llegaron al manantial, encontraron exactamente lo que el joven guerrero había descrito. Una familia de colonos había establecido un campamento improvisado cerca del agua cristalina, pero era evidente que no habían elegido ese lugar por irrespeto, sino por desesperación. El hombre yacía inconsciente bajo una manta andrajosa, mientras que la mujer, a pesar de su propia fiebre, trataba de dar agua a 2 niños que temblaban incontrolablemente. Su situación era desgarradora, una imagen de sufrimiento que conmovió a Isabella. «¿Quién anda ahí?», gritó la mujer con voz ronca cuando vio acercarse a los jinetes. Su mano se movió instintivamente hacia un rifle viejo que descansaba junto a ella, pero estaba demasiado débil para levantarlo, su desesperación palpable. «Venimos a ayudar», respondió Isabella en español, desmontando lentamente para no asustar más a la familia enferma. «Soy curandera. Puedo preparar medicina para la fiebre». La mujer la estudió con ojos vidriosos por la enfermedad. «¿Eres mexicana?», preguntó con incredulidad. «¿Qué haces con un apache?». «Es una historia larga», respondió Isabella, acercándose con gestos suaves y no amenazantes. «Lo importante ahora es que sus hijos necesitan medicina y yo sé cómo prepararla». Durante las siguientes horas, Isabella trabajó incansablemente, una curandera entregada a su labor. Preparó infusiones de corteza de sauce para bajar la fiebre, cataplasmas de hierbas antisépticas para las heridas infectadas y un caldo nutritivo hecho con raíces que fortalecería sus cuerpos debilitados. Kaito la ayudaba sin comentarios, sosteniendo recipientes, alimentando el fuego y vigilando el perímetro para asegurar que no hubiera peligros adicionales. Su presencia silenciosa pero fundamental. «¿Por qué nos ayudas?».
murmuró la mujer cuando ya había recuperado suficiente fuerza para sentarse. Somos extraños para ti y tu compañero es apache. Deberían querernos muertos. Isabella detuvo su trabajo de moler hierbas y miró directamente a los ojos de la mujer, porque hay momentos en la vida cuando tenemos que elegir entre el odio y la compasión. Respondió con una sencillez profunda: yo elijo la compasión. Kaito, que había estado escuchando en silencio, sintió algo moverse profundamente en su pecho. En esas palabras reconoció el corazón de la mujer que había comenzado a admirar, alguien capaz de trascender las divisiones artificiales entre pueblos para ver simplemente el sufrimiento humano que necesitaba alivio. Una revelación que lo conmovió. Al anochecer del segundo día, la familia había recuperado suficiente fuerza para viajar. El hombre pudo ponerse de pie sin ayuda. Los niños corrían alrededor del campamento y la mujer había recuperado el color en sus mejillas, un milagro de la curación. Antes de partir, se acercaron a Isabella con lágrimas en los ojos, su gratitud inmensa. No tenemos nada valioso que ofrecerte, dijo el hombre con voz quebrada por la emoción. Pero nunca olvidaremos que una mujer de gran corazón nos salvó la vida cuando estábamos perdidos. Su recuperación es todo el pago que necesito, respondió Isabella. Viajen con seguridad y manténganse alejados de territorios que no les pertenecen. Cuando la familia desapareció en el horizonte, Isabella y Kaito se quedaron solos junto al manantial sagrado. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo púrpura del atardecer, y el agua cristalina reflejaba la luz plateada de la luna creciente, un escenario mágico. ¿Por qué lo hiciste realmente?, preguntó Kaito, sentándose junto a ella en una roca lisa que se alzaba junto al agua. No era solo compasión, había algo más. Isabella contempló las estrellas durante un largo momento antes de responder, porque quería demostrar que puedo elegir proteger este lugar tanto como cualquier guerrero nato aquí. Salvar a esa familia y hacer que se fueran por voluntad propia, protegió la santidad de este manantial, mejor que matarlos habría hecho. Kaito asintió lentamente. ¿Entiendes más sobre ser apache de lo que muchos que nacieron aquí entienden?, murmuró. Ser guerrero no siempre significa luchar. A veces significa encontrar caminos que eviten batallas innecesarias. Sus palabras crearon un silencio cómodo entre ellos, el tipo de silencio que solo puede existir entre personas que se entienden profundamente, una conexión que trascendía las palabras y las culturas. Fue Kaito quien finalmente rompió esa quietud, hablando de algo que había mantenido guardado desde su captura, un secreto que ahora compartía. Mi nombre real no es Kaito, confesó, su voz apenas un susurro en la noche. Es Xitlali, que significa estrella de la noche en la lengua de mi abuela. Kaito es el nombre que uso con los mexicanos porque es más fácil para ellos pronunciarlo. Pero tú mereces conocer mi nombre verdadero. Isabella sintió que le habían dado un regalo precioso, un acto de confianza profunda. En las culturas indígenas, compartir el nombre real era un acto de confianza profunda, una invitación a conocer el alma verdadera de una persona. Xitlali, repitió suavemente, probando la sonoridad de las sílabas en su lengua. Es hermoso. Significa que cada noche cuando miro las estrellas podré pensar en tu nombre verdadero. Él se volvió hacia ella y por primera vez desde que se conocieron, Isabella vio algo en sus ojos que la hizo temblar internamente. No era solo respeto o amistad, era el brillo de un hombre que comenzaba a ver a una mujer no como una carga impuesta, sino como una compañera elegida por el corazón, una conexión que iba más allá de las circunstancias. Isabella, murmuró su nombre como si fuera una oración. ¿Sabes lo que significa tu nombre? Mi madre me dijo que significa jardín de Dios,
respondió sorprendida por la pregunta. «Entonces tu nombre también es perfecto», sonrió él, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. «Porque has convertido este lugar árido en un jardín donde pueden crecer cosas hermosas». Cuando regresaron al poblado esa noche, algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran Kaito y Isabela, el guerrero capturado y la mujer entregada. Eran Citlali e Isabela, dos personas que habían comenzado a reconocerse como almas gemelas en un mundo que había tratado de separarlas. Un lazo que los unía contra toda adversidad. Esa noche, por primera vez desde su llegada, Citlali no durmió fuera de la tienda. Con una timidez que contrastaba con su reputación de guerrero feroz, le pidió permiso para dormir del otro lado de la fogata central, dentro del espacio que ella había comenzado a considerar como hogar. Era un paso significativo en su relación, un reconocimiento tácito de la intimidad que crecía entre ellos. «¿Estás seguro?», preguntó ella, comprendiendo la importancia de ese paso. «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida», respondió él con una honestidad que hizo que el corazón de Isabela se acelerara. Mientras se acomodaban en lados opuestos del fuego, ambos sabían que habían cruzado una línea invisible, pero crucial. Ya no estaban simplemente sobreviviendo juntos, estaban comenzando a construir algo que podría llamarse amor verdadero, un sentimiento profundo que trascendía las barreras y las expectativas. 3 meses habían pasado desde la noche junto al manantial sagrado, y la vida de Isabela en territorio apache había encontrado un ritmo que jamás había experimentado antes. Su relación con Citlali había florecido como un jardín en el desierto, una maravilla inesperada. Dormían en la misma tienda, pero en lechos separados, respetando las tradiciones. Pero entre ellos había crecido una conexión que trascendía lo físico. «Pronto llegará la temporada de las ceremonias», le había dicho Citlali una mañana. «Es cuando nuestro pueblo celebra las uniones sagradas. Naalnish me ha preguntado si deseo solicitar permiso para...». Su voz se desvaneció, pero sus ojos completaron la pregunta. «¿Me estás preguntando si quiero ser tu esposa según las tradiciones de tu pueblo?», murmuró Isabela, apenas capaz de creer esas palabras. «Te estoy preguntando si quieres construir conmigo una vida que sea nuestra elección, no la imposición de otros», respondió él tomando sus manos. «Te estoy preguntando si quieres que seamos nosotros quienes decidamos nuestro destino». «Sí», susurró ella. «Sí. Quiero elegir una vida contigo». La promesa de un futuro juntos llenaba el aire, un amor que florecía contra todo pronóstico, pero el destino, caprichoso y cruel, tenía otros planes, y la felicidad de Isabela estaba a punto de ser puesta a prueba de la manera más brutal. Esa misma tarde, Pequeño Halcón llegó corriendo con terror en los ojos. Su pequeño cuerpo temblaba de miedo. «Isabela, soldados mexicanos», gritó, señalando hacia el horizonte donde una nube de polvo se acercaba con rapidez alarmante. «Muchos soldados con banderas». Cuando los jinetes aparecieron, lo que Isabela vio la golpeó como un rayo, una visión que la dejó sin aliento. Al frente cabalgaba su hermano, Ricardo, vestido con uniforme de capitán. A su lado venía don Ramiro, su padre. 30 soldados formaban una presencia intimidante detrás de ellos, una fuerza imponente que avanzaba implacablemente hacia el poblado apache como una marea ineludible. «¡Isabela!», gritó don Ramiro cuando la vio. «Hija mía, hemos venido a llevarte a casa». Casa, esa palabra que una vez había significado seguridad y refugio, ahora sonaba como una prisión, una condena a la vida que había dejado atrás. Citlali apareció inmediatamente a su lado. «No tienes que ir con ellos», murmuró. «Eres libre de elegir tu propio camino». Don Ramiro se acercó con pasos decididos, observando a su hija con una mezcla de sorpresa y desaprobación. Los meses habían transformado a Isabela
Completamente. Su piel estaba bronceada, su cuerpo fuerte y sus ojos, antes inocentes, brillaban con una confianza que nunca había poseído. «Mira en lo que te has convertido», murmuró, su voz llena de reproche. Vestida como una salvaje, viviendo en condiciones primitivas, olvidando todo lo que te enseñamos. La acusación de su padre, lejos de debilitarla, la fortaleció, reafirmando la transformación que había experimentado. «Me he convertido en alguien útil», respondió Isabela con una calma serena que lo desarmó. «Me he convertido en alguien que puede salvar vidas y elegir su propio destino. ¿No es eso lo que querías?». Ricardo se adelantó. «Has estado demasiado tiempo entre estos salvajes. Ya no piensas con claridad. Es hora de regresar a la civilización». «¿Civilización?», preguntó Isabela con desafío, una sonrisa amarga en sus labios. «Un lugar donde fui considerada inútil toda mi vida. Aquí he encontrado una civilización que valora mi corazón, no solo mi apellido». Don Ramiro intercambió una mirada con Ricardo. Habían esperado encontrar una hija quebrada, arrepentida, no una mujer que defendía su nueva vida con tal pasión y convicción, una fuerza que no habían previsto. «Hemos venido a ofrecerte redención», anunció don Ramiro, su voz ahora más suave, intentando persuadirla con la lógica de su mundo. «El hijo de don Aurelio Vargas quiere casarse contigo. Es un hombre respetable, dispuesto a pasar por alto tu experiencia con los apaches, un buen partido que te devolverá tu posición». «No necesito la redención de nadie», declaró Isabela, su voz firme, cada palabra cargada de la nueva seguridad que había encontrado. «Y no necesito un hombre que me tolere como favor. He encontrado un hombre que me ama por quien soy realmente». Don Ramiro notó entonces a Citlali, quien había permanecido silencioso, pero alerta, su presencia imponente a un lado de Isabela. «¿Este es el apache que te ha llenado la cabeza de ideas románticas?», preguntó con desprecio, una mueca de asco en su rostro. «¿Crees que puedes tener una vida real con un prisionero de guerra?». Citlali se adelantó con dignidad natural, su porte noble y sereno. «Don Ramiro», dijo con un español perfecto, sin rastro de acento, «mi nombre es Citlali, y no soy prisionero de nadie. Su hija eligió quedarse por voluntad propia, y yo elegí amarla por voluntad propia. Si decide irse, la dejaré ir con mi bendición. Si decide quedarse, la protegeré con mi vida». Sus palabras fueron pronunciadas con tal dignidad que incluso Ricardo parecía impresionado, un respeto forzado que trascendía los prejuicios. «Isabela», intervino don Ramiro con diferente enfoque, jugando su última carta, apelando a su lado más sensible. «Piensa en tu madre, doña Elena. Doña Elena llora todas las noches desde que te fuiste. Piensa en el dolor que le causas». La mención de su madre golpeó a Isabela profundamente, una herida en su corazón que la hizo flaquear. «¿Cómo está madre realmente?», preguntó, su voz cargada de preocupación. «Enferma de tristeza», respondió Ricardo. «Los doctores dicen que su corazón se debilita por el dolor de perderte. Podría no sobrevivir si no regresa su única hija». Las palabras fueron dagas en el alma de Isabela. A pesar de todo, doña Elena había sido quien mostró amor incondicional, la única que la había amado sin reservas, y la idea de que su madre pudiera morir por su ausencia la destrozaba. Citlali, viendo el dolor de su amada, tomó una decisión que demostraría la profundidad de su amor, un sacrificio desinteresado. «Isabela», dijo suavemente, su voz llena de compasión, «si necesitas ir a ver a tu madre, yo te esperaré sin importar cuánto tiempo tome». Sus palabras finalmente rompieron las defensas de Isabela. Lágrimas rodaron por sus mejillas mientras luchaba con la decisión más difícil de su vida, una elección imposible que la desgarraba. «Necesito tiempo para pensar», murmuró, su voz apenas audible, cargada de la agonía de la indecisión. «No puedo decidir ahora, así de repente». Naal Nish se adelantó.
Los invitamos a pasar la noche en nuestro poblado, anunció, su voz resonando con autoridad. Pueden ver cómo vive su hija aquí. Por la mañana ella decidirá con mente clara. Esa noche fue tensa, el aire cargado de emociones no expresadas. Isabela se sentó entre dos mundos, su familia en un lado, Citlali y Pequeño Halcón en el otro, un puente entre dos realidades que la desgarraban. Durante la cena, vio cómo su padre y hermano observaban cada aspecto de la vida apache, buscando confirmar prejuicios, sus miradas escépticas, pero también vieron momentos inesperados. Vieron cómo Pequeño Halcón se acurrucaba contra Isabela con confianza absoluta, sus pequeños brazos alrededor de ella, una imagen de amor puro, cómo las mujeres la trataban como hermana querida, sus risas compartidas, sus gestos de afecto, cómo Citlali la observaba con amor evidente, una conexión innegable que trascendía las palabras. Ese niño es, comenzó don Ramiro. Es mi hijo adoptivo, respondió Isabela con orgullo. Sus padres murieron y yo elegí cuidarlo. Él eligió amarme como madre. Don Ramiro estudió la interacción, su expresión cambiando de la sorpresa a una profunda reflexión. Era evidente el vínculo genuino entre ellos, algo que él había fallado en crear con su propia hija, una brecha que ahora se revelaba dolorosamente. Cuando la noche se profundizó, Isabela se encontró sola con su decisión, una carga abrumadora que pesaba sobre su alma. Citlali se acercó a donde contemplaba las estrellas. «¿Qué vas a decidir?», preguntó suavemente. «No lo sé», admitió con honestidad dolorosa. «Amo la vida que hemos construido aquí. Te amo. Amo a Pequeño Halcón. Amo quien me he convertido. Pero también amo a mi madre. Y la idea de que esté muriendo por mi culpa me destruye». Citlali tomó sus manos. «Entonces, ve con ellos», dijo con una generosidad que partió su corazón, un sacrificio desinteresado por su felicidad. «Ve a cuidar de tu madre. Yo te esperaré aquí hasta que puedas regresar». «¿Y si no puedo regresar? ¿Y si me obligan a quedarme?», preguntó Isabela, las lágrimas cayendo por sus mejillas. «Entonces habré tenido la bendición de amarte durante estos meses perfectos», la interrumpió con una sonrisa triste. «Y eso será más amor verdadero del que muchos experimentan en toda una vida». Sus palabras fueron la gota final. Isabela se arrojó a sus brazos, sollozando mientras luchaba con una decisión imposible. Su corazón, dividido entre dos amores, dos mundos. Al amanecer, cuando don Ramiro preparaba la partida, Isabela emergió con una determinación renovada, su rostro pálido pero firme. «Iré con ustedes», anunció, «pero solo para ver a mi madre. No acepto propuestas de matrimonio y regresaré tan pronto como sepa que está bien». Don Ramiro protestó, pero Isabela mantuvo firmes sus condiciones. «Es mi decisión final. O aceptan mis términos, o me quedo aquí para siempre». Una hora después, mientras se alejaba del poblado montada junto a los soldados, Isabela miró hacia atrás para ver a Citlali y Pequeño Halcón, observando su partida con corazones rotos, pero entendimiento completo. No sabía que sería la última vez que los vería en muchos meses, ni que hacer lo correcto por su madre la llevaría a enfrentar la prueba más difícil de su vida, una odisea de amor y sacrificio. El regreso a la hacienda de las Rosas fue como volver a una vida que ya no le pertenecía, un eco de lo que fue. Isabela encontró a su madre, doña Elena, en un estado deplorable, pálida, delgada, con ojeras que hablaban de noches sin dormir y días sin esperanza, una sombra de la mujer que recordaba. Pero cuando vio a su hija entrar por la puerta principal, sus ojos se iluminaron como si hubiera visto un milagro, una chispa de vida regresando a su rostro. «Hija mía», lloró abrazándola con una fuerza desesperada. «Pensé que nunca volvería a verte. Pensé que habías muerto en esa tierra salvaje». Durante las siguientes semanas,
Isabela se dedicó completamente a cuidar de su madre. Le preparaba comidas nutritivas, la acompañaba en largas caminatas por el jardín y pasaba horas contándole historias cuidadosamente editadas de su vida entre los apaches, filtrando lo que podría preocuparla. Gradualmente, doña Elena comenzó a recuperar color en sus mejillas y luz en sus ojos, pero conforme su madre mejoraba, la presión familiar aumentaba. Don Ramiro traía constantemente a Aurelio Vargas Jr. a cenar, un hombre de 30 años, cuyo principal atractivo parecía ser su disposición a perdonar el pasado de Isabela, una ofensa disfrazada de cortesía. Cada conversación se sentía como una negociación en la cual ella era el producto a venderse, una mercancía para asegurar la prosperidad de su familia. Isabela, le dijo Aurelio una tarde mientras paseaban por el jardín bajo la vigilante mirada de don Ramiro. Entiendo que has pasado por experiencias difíciles, pero estoy dispuesto a ofrecerte una nueva oportunidad de ser una esposa respetable. Podríamos tener una buena vida juntos. Sus palabras, aunque bien intencionadas, sonaban huecas comparadas con las declaraciones apasionadas de Citlali, carecían de la profundidad y el amor verdadero que había conocido. «Señor Vargas», respondió con una cortesía fría, su voz apenas un susurro que ocultaba una firmeza inquebrantable. «Aprecio su oferta, pero mi corazón pertenece a otra persona». «¿Te refieres al salvaje apache?», preguntó con desdén apenas oculto, una mueca de desprecio en su rostro. «Isabela, eso no fue amor real, fue supervivencia en circunstancias extremas. Aquí puedes tener amor verdadero, civilizado». Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso, la última ofensa que su espíritu no podía tolerar. «Usted no conoce nada sobre amor verdadero», replicó con una firmeza que sorprendió al pretendiente. «El amor verdadero no juzga el pasado, no negocia condiciones y definitivamente no se ofrece como perdón por ser quien soy». Su declaración resonó. En el jardín, un acto de rebelión que la liberaba. Esa noche, don Ramiro entró a su habitación con expresión sombría. «Isabela, tu comportamiento está siendo inaceptable», dijo, su voz dura y autoritaria. «Aurelio es un buen hombre de familia respetable. No puedes seguir aferrándote a fantasías sobre una vida con salvajes». «No son fantasías, padre», respondió ella, irguiéndose con la dignidad que había aprendido en territorio apache. «Es la vida más real que he vivido jamás. Y si me obligas a casarme con alguien que no amo, estarás matando a la hija que tanto trabajo te costó recuperar». La tensión llegó a su punto máximo cuando don Ramiro anunció que había fijado la fecha de boda para la siguiente semana, con o sin el consentimiento de Isabela. «Es por tu propio bien», declaró. «Con el tiempo aprenderás a agradecer esta decisión». Pero doña Elena, quien había estado escuchando las discusiones diarias con creciente inquietud, finalmente intervino. Su corazón de madre no podía soportar más el sufrimiento de su hija. Una noche, doña Elena entró silenciosamente a la habitación de su hija y se sentó en el borde de la cama, su rostro marcado por la preocupación, pero sus ojos llenos de amor. «Hija mía», comenzó con voz suave, «he estado observándote desde que regresaste. Hay una luz en tus ojos cuando hablas de tu vida con los apaches que nunca vi durante todos los años que viviste aquí. Hay una fuerza en tu voz, una seguridad en tus movimientos que me dice que encontraste algo real allá». Isabela sintió lágrimas formándose en sus ojos. La confirmación de su madre era un bálsamo para su alma. «Madre, encontré amor verdadero, encontré un propósito, encontré una versión de mí misma que vale la pena amar». Doña Elena tomó las manos de su hija entre las suyas, un gesto de apoyo incondicional. «Entonces ve», susurró, «ve a buscar tu felicidad antes de que sea demasiado tarde. Yo estaré bien. Saber que eres feliz
me dará más salud que tenerte aquí infeliz para siempre. Al amanecer siguiente, antes de que el resto de la casa despertara, Isabela partió montada en su yegua favorita, llevando solo lo esencial y una carta de despedida para su familia. Su madre la había ayudado a escapar dándole dinero y provisiones para el viaje, un acto de amor y rebeldía. El camino de regreso al territorio apache le tomó 4 días de cabalgata intensa, durante los cuales su corazón latía con una mezcla de anhelo y terror. ¿Y si Citlali había decidido que había esperado suficiente? ¿Y si había encontrado a otra mujer? ¿Y si el poblado ya no la quería de vuelta? Cada pensamiento era una punzada de ansiedad, una tortura en la incertidumbre del camino. Cuando finalmente divisó las tiendas familiares en el horizonte, su corazón casi se detuvo, una mezcla de esperanza y temor. El poblado estaba allí, pero parecía diferente, más pequeño, con menos tiendas, una visión que la desconcertó. Cuando se acercó más, se dio cuenta de por qué. Muchas familias se habían ido, probablemente en busca de territorios más seguros. La sombra de la guerra todavía se cernía sobre ellos. Isabela desmontó con piernas temblorosas y caminó hacia el centro del poblado. Las pocas personas que vio la reconocieron inmediatamente, pero sus expresiones eran cautelosas, una mezcla de sorpresa y duda. Finalmente, Aisha se acercó, su rostro reflejando una mezcla de asombro y alivio. «¡Isabela!», dijo con sorpresa evidente. «¿Has regresado para quedarte o solo de visita?». «He regresado para quedarme», respondió con voz firme, su decisión inquebrantable. «¿Dónde está Citlali? ¿Dónde está Pequeño Halcón?». Aisha señaló hacia una tienda solitaria en el borde del círculo. «Citlali está allí, pero debes saber, han sido meses muy difíciles para él. Muchos pensaron que nunca regresarías, pero él insistió en esperarte. Pequeño Halcón también te esperó, pero hace 2 semanas se enfermó gravemente. Citlali no se ha separado de su lado». El corazón de Isabela se aceleró. Mientras corría hacia la tienda, una ola de miedo y desesperación invadiéndola. Cuando levantó la entrada de cuero, encontró una escena que la destrozó. Citlali estaba sentado junto a un pequeño lecho donde yacía Pequeño Halcón, pálido y respirando con dificultad, su pequeño cuerpo frágil y sin vida. El guerrero se veía demacrado, como si no hubiera comido o dormido adecuadamente en semanas, su rostro marcado por la angustia y la desesperación. «Citlali», murmuró suavemente. Él se volvió lentamente, como si no pudiera creer lo que veía, sus ojos fijos en ella. Cuando sus ojos se encontraron, Isabela vio lágrimas formándose en esos ojos oscuros que tanto amaba. «Isabela», susurró su nombre como una oración. «¿Realmente estás aquí?». «Estoy aquí para quedarme», respondió corriendo hacia él. «Estoy aquí para siempre». Se abrazaron con una desesperación que habló de todos los meses de separación, de todas las noches que habían soñado con ese momento. Un reencuentro cargado de emoción, pero su reunión fue interrumpida por una tos débil desde el lecho. «Isabela», murmuró Pequeño Halcón con voz apenas audible. «Mi madre regresó». Isabela se arrodilló junto al niño, tomando su pequeña mano en la suya. «Sí, mi pequeño guerrero, tu madre regresó y nunca más se irá». Durante los siguientes días, Isabela se dedicó completamente a cuidar de Pequeño Halcón, usando todas las técnicas de curación que había aprendido tanto de su abuela como de las mujeres apache. Gradualmente, el niño comenzó a mejorar, y con su recuperación, todo el poblado pareció volver a la vida, una esperanza renovada en la comunidad. Una noche, mientras Pequeño Halcón dormía tranquilamente por primera vez en semanas, Citlali llevó a Isabela al manantial sagrado donde habían compartido su primer momento de intimidad real, un lugar de significado profundo para ambos. «Pensé que te había perdido para siempre», confesó bajo las estrellas que brillaban como diamantes en el cielo oscuro.
Cada día que pasaba sin noticias tuyas era como morir un poco más. Nunca me perdiste, respondió ella, tomando su rostro entre sus manos. Mi corazón nunca se fue de aquí. Tuve que asegurarme de que mi madre estuviera bien, pero siempre supe que regresaría a ti. Citlali sacó algo de entre sus ropas, un collar hecho con cuentas de turquesa y plata que había estado trabajando durante todos los meses de su ausencia, una pieza de artesanía y amor. Esto es para nuestra ceremonia de matrimonio, dijo con voz temblorosa de emoción. Si todavía quieres casarte conmigo según nuestras tradiciones, quiero casarme contigo según todas las tradiciones, respondió ella con lágrimas de felicidad. Apache, mexicana y cualquier otra que nos una más fuertemente. La ceremonia se realizó una semana después, cuando la luna llena iluminó el círculo sagrado, donde toda la tribu se reunió para bendecir su unión. Isabela vestía un hermoso vestido de ante decorado con cuentas, mientras que Citlali llevaba sus mejores galas de guerra, un testimonio de su amor y compromiso. Pequeño Halcón, completamente recuperado, fungió como portador de los anillos hechos de plata pura. Naalnish ofició la ceremonia, hablando sobre cómo el amor verdadero puede florecer incluso en las circunstancias más difíciles, y cómo dos corazones destinados a estar juntos siempre encontrarán el camino de regreso el uno al otro. 5 años después, Isabela y Citlali habían construido una próspera comunidad que servía como puente entre dos mundos, un testimonio vivo de su amor y visión. Su hogar se había convertido en un lugar donde familias mexicanas y apaches vivían en armonía, donde los niños jugaban juntos sin importar el color de su piel y donde el amor había demostrado ser más fuerte que cualquier prejuicio, una utopía en medio del desierto. Isabela, ahora madre de 3 hijos propios, además de Pequeño Halcón, se había convertido en una curandera reconocida en toda la región. Su sabiduría y compasión eran legendarias. Su historia se contaba alrededor de fogatas como ejemplo de cómo el amor verdadero puede transformar destinos y sanar heridas ancestrales, una leyenda viva que inspiraba a todos. Una tarde, mientras observaba a sus hijos jugar en el jardín que había plantado junto a su hogar, un oasis de vida en la aridez del desierto, Citlali se acercó y la abrazó por detrás. ¿Alguna vez extrañas tu vida anterior?, le preguntó como había hecho tantas veces a lo largo de los años, una pregunta recurrente que reflejaba su propia curiosidad. ¿Cómo puedo extrañar una vida donde nunca fui realmente feliz?, respondió recostándose contra su pecho fuerte. Aquí tengo todo lo que siempre soñé sin saber que lo estaba soñando. Un esposo que me ama completamente, hijos que son mi alegría y un propósito que llena mi alma. Mientras el sol se ponía pintando el cielo de oro y carmesí, Isabela supo que había elegido correctamente. El amor verdadero había triunfado sobre todos los obstáculos y su historia se había convertido en leyenda de esperanza para todas las mujeres que creían que su felicidad dependía de las decisiones de otros. Había aprendido que el amor verdadero no solo cambia vidas, sino que crea mundos completamente nuevos donde todo es posible. Un legado de amor y superación que trascendería el tiempo. Y en ese mundo que ella había ayudado a forjar, donde las viejas divisiones se disolvían como arena en el viento, la paz no era solo un sueño, sino una realidad palpable. Los guerreros apaches, que alguna vez habían sido enemigos implacables, ahora compartían sus conocimientos de la tierra con los colonos mexicanos, enseñándoles cómo cultivar en suelos áridos y cómo encontrar agua en los lugares más insospechados. Los colonos, a su vez, compartían sus técnicas de construcción y sus conocimientos sobre la medicina europea, creando un intercambio cultural que enriquecía a ambos pueblos.
La Hacienda de las Rosas, que una vez fue un símbolo de conflicto, se había transformado en un centro de cooperación, un lugar donde las antiguas heridas comenzaron a sanar lentamente, un testimonio del poder del entendimiento mutuo. Los hijos de Isabela y Citlali crecían bilingües, hablando tanto el español de su madre como la lengua apache de su padre, encarnando el puente que sus padres habían construido. Eran niños que no conocían las fronteras del odio, que veían en cada persona un alma, no un enemigo. Pequeño halcón, ahora un joven fuerte y ágil, se había convertido en un líder natural entre los niños, uniendo a los de ambas culturas en juegos y aventuras. Su risa, un sonido de alegría que resonaba por el poblado. Isabela, además de curandera, se había convertido en una consejera respetada, una voz de sabiduría que ayudaba a resolver conflictos entre las familias. Su empatía y su perspectiva únicas la convertían en una mediadora invaluable. Una mañana, mientras Isabela preparaba medicinas en su tienda, un grupo de ancianos apaches se acercó, sus rostros serios, cargados de una preocupación evidente. «Las lluvias no han llegado», dijo uno de ellos, su voz rasposa por la edad. «Nuestras cosechas se están marchitando y el ganado está débil. Si no llueve pronto, el hambre llegará a nuestro pueblo y al de los mexicanos». Era una crisis que afectaba a todos, un desafío que requería una solución conjunta. Isabela recordó las historias que su abuela le contaba sobre los antiguos rituales de la lluvia, prácticas que su familia había considerado supersticiones, pero que los apaches veneraban como parte de su conexión con la tierra. Compartió estas memorias con Citlali, y juntos propusieron una ceremonia de la lluvia que combinaría elementos de ambas culturas, las danzas apaches y las oraciones cristianas. Al principio hubo resistencia, tanto de los apaches puristas como de los colonos más conservadores, quienes veían la mezcla de creencias como una blasfemia. Pero Isabela y Citlali, con su amor como estandarte y la fe en el corazón de su comunidad, lograron convencerlos. «No se trata de cambiar nuestras creencias», dijo Isabela a los apaches, «sino de unir nuestras voces, de mostrar a la tierra que somos un solo pueblo que suplica por su bondad». A los mexicanos, Citlali les explicó: «Dios escucha todas las oraciones, no importa la forma en que se presenten. Lo importante es la intención y la unidad de los corazones». La ceremonia se llevó a cabo al pie de una montaña sagrada, donde se unieron las manos apaches y mexicanas en un círculo de esperanza. Las danzas tribales se mezclaron con los cánticos religiosos. El sonido de los tambores se unió a las oraciones susurradas y el humo del copal se elevó junto al incienso. Isabela y Citlali lideraron la ceremonia, sus voces unidas en una súplica desesperada por la lluvia, sus corazones latiendo al unísono con la tierra. Durante días, el cielo permaneció despejado y la desesperación comenzó a crecer. Pero Isabela se negó a perder la fe, recordando las palabras de su madre sobre la perseverancia. Entonces, una tarde, cuando la última esperanza parecía desvanecerse, una pequeña nube apareció en el horizonte, insignificante al principio, pero creciendo con cada minuto. Poco a poco, el cielo se oscureció y el aire se llenó del dulce aroma de la tierra sedienta. Las primeras gotas cayeron tímidamente, luego se convirtieron en un diluvio torrencial que empapó la tierra, regando las cosechas y llenando los ríos. La comunidad estalló en gritos de alegría, una celebración espontánea que unió a apaches y mexicanos en un abrazo de gratitud. La lluvia, que fue más abundante de lo que nadie esperaba, no solo salvó las cosechas, sino que también solidificó el vínculo entre los dos pueblos. Habían suplicado juntos, habían esperado juntos y ahora celebraban juntos.
La experiencia les enseñó que, a pesar de sus diferencias, compartían una humanidad común, una dependencia de la misma tierra y los mismos cielos. La historia de la lluvia milagrosa se añadió a la leyenda de Isabela, consolidando su reputación como una mujer bendecida, una curandera y una pacificadora. Un año después, una nueva amenaza surgió, diferente a los ataques apaches o las sequías. Noticias llegaron de un brote de viruela en un poblado mexicano vecino, una enfermedad que diezmaba poblaciones sin distinción. El pánico se apoderó de la comunidad. Tanto apaches como mexicanos temían el contagio. Nalnish convocó un nuevo consejo y la discusión fue acalorada. Algunos guerreros apaches querían levantar barreras y aislarse, temiendo que la enfermedad se extendiera y aniquilara a su pueblo. Los colonos mexicanos, que habían sido afectados por la viruela en el pasado, querían huir, buscando refugio en ciudades más grandes, abandonando sus tierras y sus lazos con los apaches. Pero Isabela, con la sabiduría que había adquirido, se puso de pie en el centro del círculo. «Podemos elegir la huida y el miedo», dijo su voz resonando con autoridad. «O podemos elegir la lucha y la compasión. En la hacienda de mi padre vi cómo la viruela destruía familias enteras, pero también vi que, con cuidado y aislamiento, la enfermedad podía ser contenida. Propuso establecer una zona de cuarentena alejada del poblado, donde los enfermos pudieran ser cuidados y aislados, y donde ella, junto con Citlali y algunas mujeres apaches y mexicanas valientes, trabajaría incansablemente para contener la enfermedad. Al principio, hubo escepticismo y miedo, pero la confianza que la comunidad había depositado en Isabela, forjada a través de su amor y sus acciones pasadas, prevaleció. Citlali, una vez más, fue su apoyo inquebrantable. «Si ella va, yo voy», declaró, y su lealtad inspiró a otros. Juntos establecieron el campamento de cuarentena, un lugar de sacrificio y esperanza. Durante semanas, Isabela y su equipo trabajaron sin descanso, cuidando a los enfermos con infusiones de hierbas para bajar la fiebre, cataplasmas para las lesiones cutáneas y nutrición para fortalecer sus cuerpos. La fe de Isabela en la sanación y su incansable compasión fueron un faro de luz en la oscuridad de la enfermedad. El miedo a la enfermedad era palpable y algunos días la desesperación amenazaba con abrumar incluso a Isabela. Hubo momentos en que la enfermedad parecía implacable, llevándose vidas a pesar de sus esfuerzos. Pero ella se aferraba a la esperanza, al amor que la unía a Citlali y a Pequeño Halcón, y al compromiso que sentía por la comunidad que la había acogido. La viruela, a diferencia de otros desafíos, no distinguía entre apache y mexicano, rico o pobre. Atacaba a todos por igual, recordándoles la fragilidad de la vida y la importancia de la unidad. A pesar de las pérdidas, el sacrificio de Isabela y la dedicación de todos en la zona de cuarentena dieron sus frutos. Lentamente, la curva de la enfermedad comenzó a aplanarse y los casos nuevos disminuyeron. El poblado había logrado contener el brote, una victoria obtenida con el sudor y las lágrimas de aquellos que eligieron la compasión sobre el miedo. La comunidad, aunque marcada por la pérdida, emergió más unida y resiliente, con una nueva apreciación por la vida y por el valor de aquellos que se sacrifican por el bienestar común. La historia de Isabela y Citlali, de cómo habían construido un puente entre dos mundos, se convirtió en una leyenda que se extendió por toda la región. Su hogar no era solo un poblado, sino un faro de esperanza, un ejemplo de cómo el amor y la comprensión podían superar siglos de conflicto y prejuicio. Los hijos de Isabela
que crecían fuertes y felices, eran la prueba viviente de que era posible un futuro donde las diferencias se celebraran y la unidad fuera la norma. Pequeño Halcón, ahora un hombre joven, se había convertido en el principal apoyo de Isabella, un hijo orgulloso de sus padres adoptivos y un defensor inquebrantable de la paz entre las dos culturas. Una tarde, al cumplir 60 años, Isabella se sentó en el jardín que había plantado, un oasis de flores y hierbas medicinales. Citlali, con el cabello plateado por la edad, pero los ojos aún llenos de amor, se sentó a su lado, tomando su mano. ¿Alguna vez extrañas tu vida anterior?, le preguntó con una sonrisa, la pregunta convertida en un ritual cariñoso entre ellos. ¿Cómo puedo extrañar una vida donde nunca fui realmente feliz?, respondió ella, recostándose contra su hombro. Aquí tengo todo lo que siempre soñé sin saber que lo estaba soñando. Un esposo que me ama completamente, hijos que son mi alegría, un propósito que llena mi alma y una comunidad que es mi familia. Sus palabras eran un eco de la verdad que había descubierto, una vida de plenitud que había construido con sus propias manos y su corazón. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo de oro y carmesí, Isabella supo que había elegido correctamente. El amor verdadero había triunfado sobre todos los obstáculos, sobre el miedo, el prejuicio y la guerra. Su historia se había convertido en una leyenda de esperanza, no solo para las mujeres que creían que su felicidad dependía de las decisiones de otros, sino para todos los que creían en el poder transformador del amor. Ella había aprendido que el amor verdadero no solo cambia vidas, sino que crea mundos completamente nuevos donde todo es posible, un legado que trascendería generaciones. Y así, la Hacienda de las Rosas, que una vez fue un lugar de sacrificio y dolor, se convirtió en el epicentro de una nueva era. Una era de paz y prosperidad forjada por el coraje de una mujer que se negó a ser una víctima y la lealtad de un guerrero que la amó incondicionalmente. El legado de Isabella y Citlali perduraría, una historia contada de generación en generación, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, el amor y la compasión pueden construir puentes inquebrantables, capaces de unir los mundos más dispares y crear un futuro de armonía. La estrella de la noche y el jardín de Dios se unieron para sembrar un jardín de paz en el desierto, un lugar donde las raíces del pasado se entrelazaban con los brotes del futuro, creando una vida que era una celebración constante de la elección, del amor y de la infinita capacidad del espíritu humano para trascender el sufrimiento y encontrar la verdadera felicidad en la conexión con el otro. Y ese jardín, ese hogar, se extendía tan lejos como el amor que lo había creado, un legado eterno.